Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, siguiendo con la configuración del amplificador de Movistar. Bueno, en este video les enseñaré cómo configurarlo y cómo ingresar al amplificador y cómo configurarlo como Access Point y como modo repetidor. Así que vamos a abrir cualquier navegador y empezamos a configurar. Como ser acá abro mi navegador. La contraseña por defecto de este amplificador es el 192.168.1.60. Pero en primer lugar, lo primero que tienen que hacer es conectarlo con un cable de internet al, a su, al router o a la computadora. Una vez que lo conectaron, van a ingresar la siguiente IP: 192.168.1.60. Le damos enter. Ahí está buscándolo. Demora unos segundos. Ahí hay que esperar unos segundos. Como ustedes vieron, no me lo encontró. ¿Y ahora qué hacemos? Lo que pasa que como yo ya lo conecté al cable de internet al router de Movistar y ya se ha configurado automáticamente. Entonces pasa que entonces cuando tú lo conectas y se configura automáticamente, la IP se cambia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a ir acá. Yo tengo un programa en mi computadora y vamos a buscar su IP. Le damos Wireless acá. Automáticamente me lo va a buscar. Como ustedes vieron, acá está, miren. Miren, ha cambiado. Ahora es el 192.168.1.61. Entonces, como ha cambiado, vamos a ingresar al navegador y le vamos a cambiar por el número 61. O sea, 192.168.1.61. Y ustedes ven a qué número de IP se ha cambiado. Una vez que esté ahí, le damos enter. Y como ustedes vieron, ya me salió la página del equipo. Ahora acá vamos a ingresar la contraseña del equipo. Vamos a ver la contraseña del equipo que está debajo del amplificador Smart Wi-Fi. Entonces vamos a ingresarla respetando las mayúsculas y minúsculas. Vamos a ver, yo voy a ingresar mi contraseña. A ver, no se olviden de respetar las mayúsculas y minúsculas porque si no, no les va a entrar. A ver, un momento, ingreso. Eso. Una vez que hayan puesto correctamente, le dan entrar. Y como ustedes vieron, ya ingresó. Si ustedes quieren, le guardan la contraseña o si no, le ignoran. Bueno, como ya ingresó, como ustedes están viendo, acá me sale el Wi-Fi Plus, que es el Wi-Fi de 5 MHz. Y ahí está, acá tiene para que cambien su contraseña, su canal. Y acá aplican los cambios. Pero en primer lugar, yo le voy a actualizar su software de este equipo. Como ya este es del año 2020, creo su software. Vamos a ver. Información del dispositivo. Vamos donde dice acá está, versión
el G7, o sea, es del 2019. Entonces lo que vamos a hacer es configurarlo al actual. Entonces para eso nos vamos acá donde dice menú, vamos donde dice actualización de firmware y vamos donde dice seleccionar archivo. Bueno, yo ya lo tengo acá descargado en mi computadora y lo tengo acá, le doy a actual, lo selecciono, le doy a abrir. Como ustedes vieron, ya acá está. Y ahora sí le voy a dar actualizar. Esto me va a demorar unos minutos. Y así que mientras se actualiza, vamos a esperar. Le damos a actualizar. Bueno amigos, ya se actualizó. Ahora sí vamos de nuevo a ingresar al equipo. De nuevo nos pide la contraseña, vamos a ingresarla. Sin equivocarse. Ahorita entramos. Como ustedes ya vieron, ya de nuevo volvemos a ingresar al equipo. Ahora sí actualizado con el nuevo, con su nuevo firmware todo. Vamos acá donde dice actualización. Ya se recuerdan que la actualización anterior era, miren, 7, ahora ya me cambió al número 8. Esto quiere decir que ahora va a trabajar mejor. No se va a estar colgando porque con esa versión a veces tus celulares se desconectaban o se reiniciaba el amplificador. Ahora sí, una vez que ya está actualizado el firmware, vamos a donde dice Wi-Fi Plus. Vamos a donde dice Wi-Fi Plus. Ahora ustedes lo pueden cambiar de, de nombre, de contraseña, de lo que ustedes quieran. Simplemente acá le pueden poner cómo se lleva a configurar esta de acá. Entonces yo le voy a poner, ahí me dice Movistar Plus. Yo le voy a poner, esta es la 65, le vamos a poner otro nombre. Como sea, yo le voy a poner Movistar Plus 5G. Y abajo le voy a poner la contraseña. Bueno, la contraseña también la voy a cambiar. Vamos a cambiarle la contraseña. Vamos a ver. Esa es la contraseña que viene por defecto. Le voy a cambiar por otra contraseña. A ver, como sea, yo le voy a poner... a ver. Listo. Me está diciendo que está más o menos. Ahora vamos donde dice estado de la red activado. Obvio que tiene que estar activado, si no la pueden ocultar también. Y acá en el canal sí le pueden poner automático, porque como es la red de 5 MHz, esto no se puede saturar porque casi nadie tiene. Y ahora sí le damos en guardar. Eso sí, no se olviden la contraseña, porque esa la tienen que utilizar después y no se vayan a olvidar, porque ya no les va a servir que escaneen este código QR, nada. No se olviden, porque ahí sí tendrían que reiniciarla de fábrica y de nuevo una nueva configuración. Vamos a aplicar cambios.
Eso no me acepta, dice que tiene que ser más grande. Bueno, ahora que le vamos a poner más grande entonces. Listo. 15 caracteres. Su máquina me dice que tiene que ser una contraseña de 15 caracteres. Entonces le vamos a poner, a ver, de nuevo. Vamos a ver. Listo. Y de nuevo ya estuvo la clave numérica. Ahora le damos cerrar. Y ahora vamos a donde dice aplicar cambios. Listo, ya está. Se ha aplicado los cambios correctamente. Ahora vamos a configurar el otro, el de 2.4. Igual le damos acá. Acá le vamos a poner Movistar 2.4. Movistar 2.4 GHz. Listo. Ya sé que es la mía. Ahora le vamos a dar acá abajo donde dice la contraseña. Bueno, la misma. Esa contraseña es antigua. Esa ya vamos a sacar. Listo. Ahora como ya está ahí. Acá en el canal, bueno, si ustedes quieren lo dejan así. En WPA2 PCK. Encriptación está bien. Acá le pueden poner en auto. Bueno, yo le voy a poner en otro. No dice, para en otro canal, vea la página de configuración avanzada del router. Ya. No me deja. Entonces solamente me deja el 6, el 1 y el 11. Bueno, le voy a poner el 11, ¿no? Ya, el 11. El canal actual es el 6, dice. O sea, ya, mira, del antiguo router me sale el 6. Pero yo le voy a poner el 11. Bueno, una vez que está ahí todo, le guardamos. Le vamos a dar guardar, aplicar cambios. Va a demorar un poquito. Listo, se han aplicado con éxito correctamente, dice. Bueno, eso sería lo que es la Wi-Fi. Ya le cambiamos. Para acá tienen otras opciones. Activado, configurado. Bueno, eso yo no le muevo para nada. Después está la información del dispositivo, cambiar contraseña. Acá está para que tú cambies la contraseña del dispositivo, o sea, para la contraseña de tu amplificador, pero yo lo dejo por defecto nomás. Acá está la red local. Está la IP que me da. Acá le puedes cambiar el DNS. Le puedes poner otro DNS. Puedes ponerle el de Google. Puedes ponerle el de Movistar, de Claro, de varias empresas de DNS que hay. Y le das a aplicar cambios. Bueno, yo lo dejo así nomás en DHCP. Y para acá está la configuración avanzada. Y por acá está Wi-Fi Plus. Ahora vamos a darle Wi-Fi Plus. ¿Qué son las configuraciones avanzadas? Ahí está para ocultar la red. O editar la red. Y
Y eso es todo. Acá hay otras funcionalidades. Acá hay para restaurar los valores de fábrica o reiniciar el dispositivo. Y bueno, eso es todo. Ahora sí, con esto les quería decir que vamos a ver qué tal me va. Recién lo he comprado el día de hoy. Espero que funcione bien, ya que con el router de Movistar que trae recontra lenteja. Vamos a ver con este amplificador qué tal va. Bueno, eso es todo, amigos. Espero me ayuden con un like. Chao.